¿Qué tal? Bienvenidos, nueva edición de Algo que Decir en este 9 de julio del 2020. Feliz Día de la Patria para todos, como corresponde. Estamos en vivo, es 6:04 de la tarde, edición especial, edición de feriado. Ya paso a saludar a mi amigo y compañero y mi abogado personal, el doctor Prieto Llor. ¿Cómo anda? ¿Cómo no? Feliz Día de la Patria. Y bueno, como personal, este año no renovamos el vínculo, así el contrato, así que tenemos que ver. Estamos en mora desde el inicio de la pandemia con los honorarios, así que... Hay feria. Ojo, no digamos nada de los honorarios y demás cosas porque, bueno, es complicado y después vamos a tener situaciones de complejidad. Bueno, vamos a abordar entonces no decir nada de eso, pero bueno, hoy vamos a tener un programón por lo que me estuvimos hablando, ¿no? Fuera de escena. Sí, a ver, primero tener en cuenta que es un 9 de julio, es un día, obviamente, día patrio, 204 años ya de la independencia del país. Así que un día al cual va a tener un repaso de lo que tiene que ver con la actualidad de los municipios, pero va a tener también voces del protagonista por afuera de la lógica de lo que hacemos habitualmente con la política municipal, para hablar un poquito más de política en términos generales, ¿no? Digo, más allá de aprovechar la situación del 9 de julio, Día Patrio, bueno, tener en cuenta también que podemos encontrar en este 9 de julio también una fecha para conversar por fuera de la lógica municipal que hacemos habitualmente. Bien, bueno, buenísimo. Vamos a ver si ya van a estar, ya se están conectando los próximos invitados, pero bueno, vamos a tratar un par de temas que por los que vi va a generar mucho ruido, ¿no? Sí, vamos, mientras nos seguimos acomodando, porque esto es así. Esto es una preparación en vivo. Ahí estamos, ¿eh? De repente la gente va a ver que cambió un poquito mi escenario. Bueno, realmente hay algunos cambios. Sí, a ver, vamos a tener una primera parte de programa que tiene que ver justamente con esto, con intentar hablar de algunos temas que hacen a la situación política actual y lo que está pasando momento a momento, pero el eje hoy es, insisto, un Día de la Patria, feliz día para todos, y vamos a poner la banderita argentina insignia en la pantalla, pero bueno, cuestiones técnicas no se pudo hacer. Venimos de utilizar el estudio con un exitazo nuevo que se está sumando a la 60, así que estamos un poco complejos en cuanto al desarrollo de tiempo, pero bueno, el saludo alcanza y sobra. ¿Qué te gusta más, 9 de julio o 25 de mayo? Y el 25 de mayo, sí. En realidad son fechas en las cuales nos invitan a volver a los valores, ¿no? Pero que hoy, con esta pandemia, a la falta de actos, a la falta de desfiles, a la falta de recordatorios, más allá de actos políticos, no hubo, ¿no? Como que se está olvidando volver a exponer, los medios de comunicación tienen la culpa de eso, decir cuáles fueron los valores de nuestros padres fundadores, ¿no? Bueno, dicho eso, coincido en parte, me da también la sensación que esta idea de virtualidad, hay veces que no encaja. Digo, los actos patrios no creo que sea lo mejor desarrollarlo de manera virtual, es una opinión a título personal, pero bueno, me parece que eso también influye un poquito. Pero bueno, dicho esto, nos metemos ahora sí en el desarrollo del programa. Hoy, para que se comprenda, digo, lo que veníamos hablando en este comienzo, vamos a intentar hablar con los invitados y también entre nosotros el tema de la Argentina post-pandemia. Digo, estamos a pocos días del vencimiento de la prórroga de la cuarentena y esta dicotomía de salud y economía, ¿no? Siempre vigente. Bueno, intentaremos trabajarla desde la voz de los protagonistas, los invitados del día de hoy, pero también desde la situación de los municipios y la distinta situación política que se va atravesando. Entonces, ustedes verán en nuestro Zócalo que el tema de hoy, a diferencia de los otros programas, tiene que ver con eso, ¿no? La Argentina hoy, salud y economía, y no salud o economía, como se viene planteando. Se viene un país mejor, dijo Alberto, ¿no? Un país con futuro. Alberto sí lo ha definido hoy en el acto. Hay mucho para hablar, ha sido contundente, por lo menos aquí, muy cerquita donde estamos nosotros, en el centro de San Isidro, los bocinazos a las 4 de la tarde. Digo, hay un montón de cuestiones que hacen a la situación política actual, pero no me quiero demorar más, eso lo vamos a charlar en la segunda parte del programa, obviamente con los protagonistas, pero lo anticipábamos en la semana, y hoy trajimos a colación, me parece a mí, uno de los puntos más importantes para dar a conocer y para charlar de lo que está pasando en tiempo de COVID. Nosotros anticipábamos en el comienzo de la semana que íbamos a estar mostrando en la jornada de hoy, desde las 6 de la tarde, las imágenes del funcionario de San Isidro que violó la cuarentena. Tenemos las imágenes. Antes de mostrarlas, me parece interesante pensar algunas cuestiones en torno a esto. Es un funcionario importante del distrito, muy elogiado por el intendente. De hecho, hace muy poquito nada más, minutos, el intendente
lo ha elogiado, tenemos el audio de los elogios, pero me parece que hay que poner las cuestiones en contexto. Digo, no podemos tolerar que cuando a todos se nos pide un esfuerzo para cumplir la cuarentena, haya algunos que la violan sin ningún tipo de problema, esta misma cuarentena. Me parece que no podemos, frente a lo que vamos a mostrar ahora, hacer como, bueno, es normal, toda la gente empieza a aceptar la flexibilización de la cuarentena. Lo que nosotros trajimos hoy es una serie de fotos que demuestran la violación de la cuarentena de un funcionario municipal de San Isidro, pero que tiene un montón de aspectos importantes sobre la violación de esta cuarentena. Ahora vamos a pasar a hablar de esta persona. En un ratito nada más lo vamos a sumar también a Marcos para dialogar entre nosotros esta situación y otros temas que hay en el programa de hoy. Pero antes de mostrar esto yo quería contar un poco la situación de dónde viene esto. La persona que ha violado la cuarentena en San Isidro es el doctor Miguel Ángel Pereira. El doctor Miguel Ángel Pereira, médico de extrema confianza del Ejecutivo Municipal, un hombre que tiene un cargo actualmente en el Hospital Central, y un hombre que, más allá de la violación de la cuarentena, tiene una responsabilidad por lo que ha sido su formación médica. Y yo pensaba, mientras recibíamos esta información y estas imágenes, que venimos de semanas donde fue noticia en todos lados la violación de la cuarentena por parte de 16 personas que se juntaron a jugar un partido de pádel en Pilar. Insólito. Algo insólito, que eso derivó en la renuncia de los funcionarios de ciudad, en ese caso de deportes, en el secretario de Tigre, Lauría, y hubo una situación de reacción frente a algo que hizo mal algunos nombres propios de la política. Eran nombres importantes los que renunciaron, ¿eh? Muy importantes eran los nombres. Ahora, igual de importante es lo que vamos a mostrar de Pereira, pero con un agravante que no se puede mirar para otro lado. Es un médico que está en servicio, supuestamente en la lucha contra la pandemia. Doblemente agravante. Es un médico el cual el mismo intendente celebra que esté luchando contra la pandemia. Y no me parece que esté mal el rol profesional que tiene Pereira. Lo que me parece gravísimo es que cuando estamos en una situación de aislamiento que no se puede juntarse una persona con sus amigos, esta persona se junta con amigos. Y esta persona se junta con el dueño de un bar amigo a cenar y a pasar un momento divertido. Ahora, al día siguiente que pasaba esto, volví a atender a pacientes. Y uno me dirá, no, se hicieron las medidas que corresponden. ¿Y qué garantía tenemos? Digo, si por ir a jugar al pádel estábamos todos de acuerdo que tuvieron que renunciar los funcionarios, por juntarse a tomar champán, ¿qué tiene que hacer este médico? Digo, pensémoslo. Champagne. Sí. O sea, es la bebida favorita de ese sector político, por lo que se ve, ¿no? Bueno, a ver, parece que suelen brindar con champagne. No encaja en este contexto eso. Y digo que no encaja porque es de una gravedad institucional notoria esto. Pereira, que fue un concejal del posismo incluso, que para muchos tenía una farmacia en el hospital, digo, una farmacia en el sentido de que habilitaba medicamentos para la gente, digo, como un buen servicio de salud, puede ser un excelente profesional médico. Yo no estoy juzgando eso. Me parece que nadie está juzgando eso. Lo que sí me parece que tenemos que pensar es que un médico, funcionario, director del hospital, haga lo que quiera. Digo, me parece que en definitiva es eso lo que nosotros tenemos que tener claro como ciudadanos. Sí, lo más grave de todo esto, como dijiste vos, que lo más importante, ¿no? Que estamos hablando de alguien que está luchando con la pandemia. No es el Lobo, el secretario de Deporte o el secretario de Economía de Tigre, que si bien no están activamente trabajando contra la pandemia, son parte del gobierno. Él es una persona que está en contacto hasta inclusive con los pacientes, o sea, es realmente rosa y sabemos que está tipificado en el Código Penal la conducta que cometió Pereira. A ver, yo lo que quiero que se comprenda es el rol que tiene Pereira. Porque
esta idea de que cada uno hace lo que quiera en el país, me parece que está aceptada conceptualmente, cosa que es un error. Pero digo, de esta cuarentena, de estos más de 100 días de cuarentena, hemos tenido un montón de imágenes de gente violando la cuarentena. Montón. Digo, desde circular sin permiso hasta hacer un montón de situaciones. Digo, el surfer, el número 1, de ahí para abajo un montón. Lo grave de acá es que es un médico. Que es un médico con responsabilidad. Y algunos me dirán, no, bueno, pero no tiene responsabilidad. Miren lo primero, digo, que tengo para empezar a charlar el tema. Hospital Central de San Isidro, Gustavo Pose, el doctor Pereira, médico del Hospital Central, haciéndole un video a una vecina que quería ver cómo estaba el hospital. Y hacen un videito donde Pereira muestra cómo estaba el hospital, que estaba muy lindo, por cierto. Entonces, Pereira no es que está de licencia. Acá lo pueden ver a ustedes a Pereira en un operativo sanitario con un geriátrico. ¿Es un tapaboca? ¿Ese es un barbijo eso? De Martín es un tapaboca, ¿no? Está bien, con medidas de seguridad. Bueno, no es un barbijo habilitado, me parece. Entonces, Pereira, bueno, a ver, Pereira está activamente. Miren mediáticamente si será importante lo de Pereira. Ejemplo en tiempo de coronavirus. Babi Checoparo, vecino de San Isidro, citándolo o poniendo una imagen, una selfie de Pereira. Ahora bien, todo esto de Pereira, que insisto, es una valoración que uno puede hacer sobre la parte profesional de él, poco tiene que ver con esto, que es Pereira, ahí con un círculo amarillo, cenando con amigos. Ese bar me suena, ¿eh? Famoso bar de Martínez, el dueño del bar está ahí también presente en la mesa, y Pereira está cenando con amigos. Y Pereira está festejando con amigos. Está con el tapabocas, por lo menos, ¿no? Sí. Y eso es lo que termina ratificando que Pereira está en plena cuarentena haciendo lo que quiera. Totalmente. Digo, esto no es una imagen que traemos de algún momento que se nos ocurrió que Pereira se juntó y hoy estamos... No, esto es en plena cuarentena. ¿Y el champagne ese qué es? Esto es lo que tomó Pereira Ah, ese la día. pelota. Entonces, esto existió. Y esto es lo que es grave para el distrito. Y esto es lo que hizo un funcionario en plena pandemia. No hay discusión sobre que Pereira violó la cuarentena. Ahora uno elige desde qué lugar pararse a la hora de considerar el rol de Pereira. Porque yo veo esto que mostramos recién y a mí me da vergüenza. O a mí me daría vergüenza. Yo, funcionario, mañana realmente les pido la renuncia. Yo soy el jefe, Viaggio, no sé a quién corresponde, y le pido la renuncia. Porque acá te mostramos que Pereira se pasó de reunirse con amigos en un bar, de tomar champán, de cenar con amigos, como vida normal, a atender pacientes y formar parte de operativos de seguridad sanitaria, si se quiere, hubo operativos de COVID. Estoy acá buscando el Código Penal, el artículo 205, ¿no? Que creo que encuadra, que es el artículo que se tipifica para todos aquellos que violaren la cuarentena, ¿no? Y acá estamos ante reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Estamos hablando, y acá el agravante de todo esto es que estamos ante un funcionario público. Este tipo es para todos, pero estamos ante un funcionario público que realmente la responsabilidad que haber tenido y el cuidado es mucho mayor. Sí, y yo eso le sumo, que encima es médico. Pero yo te decía recién que hace muy poquito nada más, Pose se refirió a Pereira. Entonces, uno puede decir, bueno, el intendente tiene una posición sobre Pereira que no me parece ni buena ni mala, pero yo espero que después de dar a conocer esto, cambie esa consideración. Va a ser un poco desprolijo, pues me lo acaban de pasar, lo tengo en WhatsApp, técnicamente no se pudo, no se dio tiempo, ya estábamos al aire, pero yo quiero que ustedes escuchen un intendente hablando de Pereira de una manera pero insólita en términos de plantear como si fuera realmente una persona
que no quiero decir que haya hecho todo bien, porque tampoco creo que hizo todo mal. Creo que en este caso se equivocó y esto tiene que derivar en la renuncia de Pereira directamente. Pero escuche la exageración del intendente a la hora de hablar de Pereira. En 15 minutos acabo de recibir la notificación que el Instituto San Martiniano, en la fecha de hoy, son muy pocos casos, lo nombró al doctor Miguel Pereira, que ustedes lo conocen, que siempre fue el director de emergencia del Hospital de San Isidro, director asociado y ahora es el director general de salud. Y es buena hora que hayamos hecho esa designación hace 6 meses, porque fue bárbaro que sea esa recuperación. Esa designación de Pereira, porque es una persona muy arraigada entre todos los médicos de San Isidro y fue nombrado por parte del Instituto San Martiniano con una de esos títulos grandes que no se podría saber cuál es, pero van a tener el panel dentro de un rato, pero con un reconocimiento de la puta madre, así que la verdad es que Ahí pasaba el intendente, ¿eh? Un reconocimiento de la puta madre, ¿eh? Linda definición para un intendente, ¿no? Para Pereira. Para Pereira. A ver, ahí me dicen que obviamente no salió perfecto el audio, en un ratito nada más ya va a estar junto a todo esto. Pedimos disculpas, porque bueno, la situación tecnológica a veces falla. Me acaba de llegar, básicamente el intendente dice que es un médico de la puta madre, que lo va a reconocer el Instituto San Martiniano con un título honorífico, no sé bien qué situación. Yo espero que después de esto, ¿Salió el parte del municipio ya? no sé, un parte de prensa que vamos a tener. Van a tener que agregar esto, ¿no? El reconocimiento y reproche. Sí, es que yo creo que no puede haber ni reconocimiento ni reproche de nada. Digo, esto realmente es de una gravedad mayúscula. Pero dicho esto, como lo prometíamos a las 6 de la tarde, yo quiero sumar ahora, no sé si ya me estará escuchando, y si lo podremos sumar a la brevedad, a Marcos, que está del otro lado. Te saludo, Marcos, ¿me estás escuchando? No te escuchamos nosotros. Feliz Día de la Patria. Ahí estamos. ¿Cómo están? Feliz Día de la Patria. Esperá que te acomodamos en la pantalla. Ahí estamos, ¿eh? Un poquito más todavía. Perfecto. ¿Cómo andas, Marquitos? Muchas gracias. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. Feliz Día de la Patria, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente asombrado con las imágenes que estamos viendo. Me imagino que en el mismo estado de perplejidad que ustedes. A ver, esto es un escándalo. Discúlpenme ahora que estamos los tres para charlar. Esto es gravísimo. No, Qué vergonzoso. Está tipificado en el Código Penal, o sea, digamos, estamos hablando de algo y de un funcionario público estamos hablando, no es Doña Rosa para... A ver, yo no sé ustedes, pero yo no veo diferencia entre esto y el cumpleaños gitano del entorno del yerno de Lázaro Báez, en Río Gallegos. Claro. Me parece que está en el mismo lugar de desvirtuación de las cosas. Y lo obsceno de no solamente infligir las normas, sino además, teniendo cargo, ¿no?, en la función pública y demás, sino el hecho de fotografiarlo y compartirlo. Es pornográfico. La estupidez de ejecutar ese acto, ¿no? Bueno, es que yo creo que eso es el síndrome de a mí no me va a pasar nada. Yo creo que hay gente Coincido ampliamente. que no me va a pasar nada. Entonces, que también en San Isidro se condice el no me va a pasar nada. Porque en San Isidro nunca pasa nada. ¿Se acuerdan de el supervisor que acosaba y toqueteaba a Walter barrenderas? Mancilla. Walter Mancilla. No pasó nada. No pasó nada, sigue en su cargo Walter, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se afanaron medias viviendas de la Cava y 400 casas del Bajo? No pasó nada. El viejo hospital de San Isidro, un escándalo. No pasó nada. Entonces, acá nunca pasa nada en definitiva. Pero no se puede dejar de repudiar esto. Y yo realmente espero realmente, que haya una concientización de que esto tiene que ser un punto de quiebre. Pereira mañana no puede estar en el hospital central. Pereira no puede estar. Por más que haya un test que diga que le da negativo, no puede estar en el hospital Pereira. Por la autoridad moral, decís vos. No podés, flaco. Vos, a ver, rompiste la cuarentena para juntarte con amigos, que uno es el dueño de un bar, a tomarte 5 o 6 botellas de champán. Seguí tomándolas, pero no ocupes más tu cargo. Seguí violando la cuarentena, pero no seas más funcionario. Porque hay una... A ver, ¿qué va a decir Pereira mañana? A ver,
Y difícilmente puedo decir que la foto es un Nada. viaje, ¿no? Por eso, pero digo, si nos pasa a nosotros, Marcos, a vos sos médico de cualquier hospital, te pinta juntarte con tus amigos en plena cuarentena. Te muestran la foto, ¿qué dirías? No, es vergonzoso. Por Como eso. veníamos, no hay mucho que analizar en esto. Sí coincido muchísimo en lo que vos decís. Es parte de la irrealidad que se vive en San Isidro. Un poder que ya no reconoce, no tiene contemplación ni reparaciones de las cosas más mínimas, no cuida las formas, no cuida absolutamente ningún aspecto. Es como un lugar tan cómodo en el cual hagamos cualquier cosa, hagamos lo que queramos, que está todo bien. Y en este caso, ustedes hablaban del partido de España, en este caso ni siquiera se juntaron a hacer deporte. O sea, se juntaron a pan en un bar. Es escandaloso. Bueno, el estrés laboral genera esas cosas. Bueno, pero mira, yo voy a tomar eso, ¿eh? Yo voy a tomar ese concepto. Vamos a suponer que Pereira está estresado. Nos quedamos en casa, por lo menos. Vamos a suponer que está estresado. Vamos a suponerlo. Júntate en casa. Yo tomo algo que dijo Marcos, que es el concepto de ir por todo, subir la foto, mostrar, sacar foto a lo que nos tomamos, mostrar fotos que vamos a comer todos juntos. Eso es en definitiva lo que está pasando acá. Eso es en definitiva lo que se quiere mostrar cuando uno saca esas fotos. Porque acá, ¿qué va a pasar? Acá probablemente se discuta cómo nosotros mostramos las fotos y no lo que haga este muchacho. Sí, sí. Entonces, el tema es que encima de que haces todo mal, te saca la foto mostrando que hiciste todo mal. Es una vergüenza. Sí, Es una vergüenza. la impunidad, ¿no? Me parece, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si algún fiscal, ¿no? Que puede actuar de oficio, ya tenemos las fotos, lo llama por lo menos a rendir explicaciones. Yo no soy de la idea de que renuncie, ¿eh? Que quiero aclararlo, ¿no? Yo creo que tiene que pedir perdón y como decís vos, tiene que, por lo menos del hospital, por lo menos no aparecer más y Pose no tiene que premiarlo más, ¿no? No, pero si tenés dignidad te tenés que ir. No, si tenés, después de esto, si tenés Yo dignidad... creo que en este momento que se lo necesita como funcionario, aunque sea no en el campo de batalla, pues sabemos que no puede estar, pero por lo menos es un profesional con experiencia. No, bueno, disculpame, pero no me parece. No me parece en absoluto. No creo que... Pose dijo que gracias a él, hace 6 meses que volvió, ayudó mucho a esta pandemia, Bueno, a ver, Esto es como todo en este país. Si de acá se desprenden 200 contagios, va a renunciar, lo van a echar, pues se sacan comunicados, se despega, lo desecha, como suele desechar a los peones que tiene, y no hablamos más del asunto. Y si no pasa nada, no pasa nada. Esto sigue, la rueda sigue, y cuando para no sabemos, y siempre que va a parar una tragedia. Eso es indudable. Pero ahora, bueno, vamos a meternos un poquito también en lo que teníamos pensado para hoy. Se nos fue un poco el tiempo, porque esto fue material que fue surgiendo ahora, ¿no? Fresco. Pero tampoco la cuestión sanitaria en San Isidro, digo, en esta idea de la Argentina de salud y o economía, tampoco en San Isidro está muy holgada. 14 camas de terapia intensiva, las 14 cubiertas esta semana, lo ha informado el doctor Camburián en sus redes sociales, que ha sido uno de los primeros distritos que colapsó. Tenía 14 camas de terapia intensiva San Isidro, tuvieron que agregar 6 más. Un hospital público. Sí, a ver. Bueno, pero es parte de la misma irrealidad, forma todo. O sea, San Isidro es una gran mentira en algún punto. El eslogan San Isidro es distinto. ¿Qué hay de distinto en San Isidro? Hace poco vos repasabas los desastres del distrito. Adolescentes matando a adolescentes en medio de un partido de fútbol. Hay situaciones realmente graves que remontan a lo más profundo del conurbano, a los lugares donde en más de una oportunidad se ha tratado de diferenciar el intendente. Entonces no hay nada de distinto. Hay situaciones realmente graves y que San Isidro peligra tanto, entrando a días de haber arrancado el invierno, como cualquier distrito de la provincia, como San Martín, peligra de la misma manera, me parece. Sí, yo coincido. El tema es esta construcción que se arma sobre un concepto de distinción. Y acá me da la sensación que hay un sentido de competencia constante entre todos los actores de la política que ni siquiera la pandemia pudo frenar. La pandemia, la situación de la cuarentena, muchos dicen qué bien la primera cuarentena, qué bien la primera cuarentena. Yo digo, no soy médico, insisto, no creo que haya estado ni bien ni mal, no me corresponde a mí más que acatar órdenes, pero digo, acá la situación de la cuarentena
y del manejo de la pandemia ha sido un gran fracaso. Hoy ya tenemos más casos que China en todo el país. Bueno, ¿qué? 87.000 contra 84.000. Digo, hemos superado a China. Pero China es como el INDEC de antes, ¿no? Porque acá el kirchnerismo es el mejor amigo de las estadísticas. Me acabo de enterar eso. A ver, nos dicen que hay 1.000 muertos, está bien, vamos a creer eso, pero lo que digo, los municipios, que es lo que nos compete a nosotros, no me pueden decir que hubo una gestión sanitaria por detrás, digo, y esto hay que decirlo honestamente. San Isidro colapsado, Tigre, papelón mayúsculo, se fue medio gabinete e incluso fue a jugar al pádel este muchacho. Vicente López, el personal de salud, también tuvo multiplicación de contagios en uno de los informes, lo hemos publicado en la60.com. Mientras Macri sigue haciendo campaña para ser gobernador. San Fernando explotó también por los aires. Pero acá lo trascendente me parece que es el futuro que se viene. Y cuando digo el futuro que se viene, uno de los intendentes fue el que destapó la olla, que fue Mario Ischi. Mario Ischi el fin de semana pasado planteó en agosto, vamos a tener una situación peor que el 2001, pero hace muy poquitas horas planteó otra cosa importante, que fue que la policía no va a dar abasto para mantener el desborde. Entonces, realmente estamos en una situación caótica, sanitaria, económica y social. No, más que lo diga Mario Ischi, que tiene el termómetro verdadero de lo que vendría a ser el conurbano, nos da las pautas de que la situación, así como se viene diciendo, está próxima a estallar, digamos, ¿no? No para ser alarmista, pero no es que lo dice Pose de San Isidro acomodado, lo dice Mario Ischi, que representa una foto del conurbano, José Paz. Es que para mí a ver, no es que hay que alarmarse. Lo dice una persona del gobierno como Mario Ischi. José Paz fue uno de los primeros lugares que visitó Kicillof. Entonces, no es que está diciéndolo Montenegro desde Mar del Plata o Pose para pelearse con el gobierno. Y yo también sé que lo cagaron a pedo a Ischi. A Ischi lo cagaron a pedos, por lo que dijo. Porque el gobierno estaba diciendo, incluso hoy Alberto lo dijo, hay futuro, hay programa económico post pandemia, vamos a estar mejor. Bueno, Ischi dijo, no vamos a estar mejor nada, no esperen una mejoría de nada. Entonces, me parece que eso también es para reflexionar y para pensar. Marcos. Sí, me parece que el gobierno nacional, provincial y los intendentes obviamente se suben a la ola. Me parece que ninguno quiere asimilar lo que se viene. Porque ¿qué pasa? Cuando uno trata de asimilar la realidad, lo tildan rápidamente de mala leche, de pesimista. La realidad es que estamos en Argentina, un país donde el Estado no puede hacerse cargo de menos del 20% de atención de la población en los hospitales. Realmente estamos hablando de un país con muchísimas falencias, donde el 40% de la economía se maneja negro y un montón de cosas que se fueron diciendo a poquito, pero bueno, aparecía el IFE y demás. Y medidas que sabemos que no alcanzan, ya son muchas las empresas que cerraron, ya es muchísima el hambre que se está viviendo, y esta situación va a ser realmente incontenible, y realmente estamos cerca del colapso sanitario, y el colapso sanitario, ponele que llegue la primera y pase. ¿Qué hacemos después? ¿Cómo levantamos este país? Porque este país hoy, ya podemos hablar de que está en ruinas, este país hoy, es muy difícil ver un futuro alentador. Totalmente. Y los intendentes a eso, como estamos en este viva la pepa, en este vedetismo, como pasa con Pereira, se suben a la ola de que no, somos unos fenómenos, porque San Isidro, dice José, no, acá parecía que por la cantidad de gente que viaja al exterior iba a haber una cantidad de contagios abismales, pero lo logramos contener. Y no logramos contener nada todavía, porque en Argentina vamos casi 120 días, 4 meses de cuarentena, y recién ahora empieza el partido. Entonces, ¿qué vamos a hacer de acá a un mes, de acá a 2 meses? Sí, a ver. Y esa pregunta molesta. Sí, no, porque no hay plan en esto. El tema es que, a ver, yo creo que hay una respuesta, que es que retrocedemos 19 años, lo dijo Ischi. Pero no se trata de condenar a Ischi, se trata de reconocer que nadie hizo nada. Que, insisto con esto, los municipios te dirán, no, a mí no me corresponde hacer mucho. Ahora, son los primeros en habilitar cuanto comercio pelotudo hay dando vuelta. Que yo entiendo que tiene que la gente pagar la tasa de comercio e industria, digo, es la sábana corta esto constantemente. Pero acá lo que faltó, me parece, es un programa de acción. Me parece que
la improvisación nacional muy característica de Argentina en estos 204 años de libertad, es el aspecto común. Entonces, hoy nos encontramos en una situación en la cual en 11 días, ¿qué día estamos hoy? El 9, sí, en 11 días, el 20 de julio, el próximo lunes, no el otro, la gente tiene que saber para dónde ir, los intendentes tienen que saber qué hacer. Y yo les puedo garantizar que no va a haber respuesta. ¿Alguien espera alguna respuesta el 20 de julio? No, yo creo que hace rato ya la sociedad no cree más en los anuncios, ¿no? Pues estamos siempre pateando, la realidad nos hace patear la pelota para adelante, al gobierno, o sea, no queda otra. Y eso es algo que se ve reflejado en la poco acatamiento que hay de la cuarentena, sacando a Pereira, ¿no? A la sociedad que tiene que trabajar, que tiene que hacer sus cosas, que tiene que seguir con su rutina, los profesionales independientes, ¿no? Es una situación que ya no se aguanta, no porque la gente no quiera cumplir, sino porque la gente ya tiene necesidades básicas insatisfechas. Sí, es que yo creo que, por más que quieran, hoy no saben ni cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacen hoy? Estamos en la peor crisis desde 1919 en Argentina. Es la peor crisis de la historia del país. Y también, a ver, a mí me causa gracia esta idea de, no, la pandemia... Estadísticamente el PBI se cayó como 1919. Sí, no, a ver, de los números te entiendo perfectamente, pero es la peor de la historia del país. Acá se entró también en una instancia en la cual, miren ustedes la locura esta, ¿no? Se confirmó la fecha de las elecciones del radicalismo, en la provincia de Buenos Aires, 11 de octubre. Entonces, estamos en un país realmente curioso para los distintos procesos y los distintos sucesos que van atravesando. Pero también estamos en un país el cual, yo digo que es la peor crisis que estamos atravesando, porque sanitariamente ya estamos, socialmente ya estamos, económicamente ya estamos, y políticamente es cada día también más compleja la situación. Porque ustedes, fíjense esta semana lo que pasó, esta pelea entre periodistas, que de repente... ahora algunos tienen miedo de que los saquen del aire, el presidente retuiteando una piña, el jefe de gabinete, vecino y amigo Cafiero, abrazo grande, poniendo un meme de 2 Spider-Man, la oposición diciendo que hay gravedad institucional en la muerte de un muchacho del sur, y todo el gobierno hablando de eso. Entonces, es una crisis que no hay retorno. Digo, vamos a suponer, mañana votamos, ¿a quién votás? Sí. Pereira intendente, vení Pereira. Eso digo, que por eso es lo más grave de todo. Pero los argentinos también tenemos la culpa de esto. Claro que sí. ¿Cómo se explica que Cristina en su momento haya ganado por el 54? Macri haya ganado por el 51. Después gana el rejunte peronáutico también por un número cercano al 50. Quiere decir que la gente, los argentinos tampoco sabemos bien lo que queremos. No. Porque no podemos votar una cosa, después votar totalmente opuesta, y después, curioso caso que aconteció en Argentina, un gobierno que queda suspendido en el aire. Un hombre, un candidato que se pone el saco de presidente, un stand-by rarísimo, diciembre sin noticias, una fiesta con un sabor medio amargo, unas vacaciones con incertidumbre, pero bueno, es enero. Pasa febrero sin noticias, marzo no hay negociación de la deuda, no hay activación económica, por el contrario, la única medida concreta de gobierno hasta la pandemia fue una devaluación del 30%. Y después el presidente toma medidas muy anticipadas, extremadamente anticipadas, con 25 grados de calor, dice todos adentro. Y todos lo aplaudimos. Tuvo récord de imagen positiva, del 83 hasta acá. Entonces, qué sé yo, un poco tenemos lo que nos merecemos, me parece. Sí, yo coincido, pero yo creo que hay un tema que es fundamental, que es que los argentinos no tienen un problema, tenemos un problema de memoria. Digo, y eso es fundamental para una sociedad, porque acá estoy justamente recopilando información. Ahora está el tema de la muerte de Gutiérrez y el oficialismo diciendo, nos están acusando y están usando la muerte de este muchacho como bandera política. Cuando Santiago Maldonado fue bandera de hacer política del gobierno que hoy gobierna, en ese momento la oposición. Pero acto seguido, los periodistas, algunos, dicen, nos están persiguiendo, nos quieren callar, nos quieren sacar del aire, y hoy casualmente rompieron todos los vidrios del C5N de un móvil que estaba en el Obelisco, en Plaza de Mayo, Plaza de la República, no sé dónde estaba. Entonces, estamos en un gran circo armado ya. O sea,
unos contra otros, peleando, y en el medio la gente. Y esto es lo que digo que no tenemos memoria, porque ni de un lado se acuerdan cuando se quejaban de Maldonado, o cuando los periodistas atacaban a la presidenta Cristina Fernández, ni del otro lado se acuerdan cuando los hechos pasan en la índole que están pasando hoy en día. Entonces, me parece que el problema que estamos teniendo los argentinos hoy es una falta de memoria que nos lleva a esto. Realmente, y hablando mal y pronto, da la sensación que estamos muy perdidos. Muy perdidos. Y yo por eso digo que es lo más grave. El gobierno de San Isidro municipal es un ejemplo, también un reflejo chiquitito de todo el desorden que hay en política, porque que Gustavo Pose hable maravilla de Pereira, que se saca foto con una botella de champán en plena cuarentena, en plena etapa de aislamiento social, que va a un bar que no tendría que estar habilitado y demás en esa época. Y es todo así, o sea, gente irresponsable, gente poco preparada, gente que no tiene aptitudes para ocupar lugares, los ocupa. ¿Por qué? Por confianza, por negocios en común, vaya a saber uno qué, siempre razones que no ameritan, que no hacen honor, digamos, al puesto que ocupar. Está bien, pero acá y eso se ve reflejado en todos lados, en todos los cargos que se ocupan. Hay poca gente idónea en este país en las áreas fundamentales. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo cambiamos? Mirá, me llega un mensaje de una persona que obviamente está del otro lado. Ishi habla y dice cosas que van a suceder. El gordo está informado, es un polvorín el conurbano. Ahora, Entonces, ¿qué hacemos? Pero ya todos tuvimos algún amigo, algún pariente que ya lo asaltaron. Ya le entraron a alguien en la casa a alguien. La violencia que estamos viviendo ya era fuerte y ahora se multiplica, obviamente. ¿Pero qué hacemos? Es esperable. ¿Sacamos al gobernador? ¿Sacamos al ministro de Seguridad? No pasa por ahí, no pasa por ahí. Por eso, ¿por dónde pasa? Yo lo que quiero que alguien me diga cómo resolves esto. Porque mañana va a ser tapa de todos los diarios lo que está diciendo Ishi probablemente. O lo que dijo Ishi, digo, si pasa. Ahora, esto me hace acordar, y acá es donde yo digo la salud y la economía, ¿no? Esto me hace acordar a que la pandemia no iba a venir, que el coronavirus no iba a venir a la Argentina. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Sí. No iba a venir esto a la Argentina, vino. Bueno, acá nos están diciendo, explota la situación económica, y nos están diciendo, estén tranquilos. Nos están diciendo, explota la situación social, y nos siguen diciendo, estén tranquilos, no pasa nada. Entonces, termina pasando que no va a pasar nada, y termina pasando lo que dicen que va a pasar. Digo, en este juego de palabras, ¿no? Sí, en definitiva lo que pasa es un vacío de poder. Hace rato que no hay en la Argentina un estadista al frente del país. Porque un estadista, perdón, ¿no? Yo opino de este lugar, de este pequeño lugar, cómodo quizás, me parece que llamar una cuarentena en otoño es desacertado, con el fin de salvar vidas. Y sí, obviamente, si los números van a ser bajos porque el contexto hace que sean bajos, no las medidas que vos tomás. Fue en verano, Fue el 19 de marzo, estábamos en verano todavía. Fue en verano. Faltaban 3 días todavía. No, fue en verano, o sea. Sí. Ahora, ¿sabes lo que te dicen? Yo te pongo al otro lado, te dicen, era para preparar el sistema de salud. Si no hubiéramos tomado esa primera cuarentena, ¿sabes lo que era hoy esto? ¡Oh! Cadáveres. Bueno, pero ese relato se cae si el sistema colapsa, porque no preparaste nada. De hecho, es notorio que no se preparó nada, en que no hay un avance discursivo. Vos ves las diferentes conferencias, te las doy surtiditas, te las pongo así en la mesa y te digo de qué fecha es cada una, y salvo la primera que anuncia, después no te das cuenta cuál es cuál. En todas dice lo mismo, repite lo mismo. Sí, ni hablar. Realmente. No hay una oxigenación del discurso. No, a ver, me parece que hace 7 extensiones de cuarentena que estamos lo mismo, y me parece también que en estas últimas semanas el problema pasa por la instancia más pequeña que son los municipios. Digo, realmente, volviendo un poco al comienzo de la charla que elaboramos hoy, los municipios yo creo que están muy limitados, con muchos problemas, y no sé para dónde van a terminar de lograr, si es que existe la idea de poder levantar esto, ¿no? Digo. Y hay un combo bastante peligroso, ¿no? Inflación, emisión, devaluación, economía, está cayendo a pedazos, desocupación, se prueben más de 300.000 puestos registrados en lo que va del año. Es una cifra, más los informales que deben ser por 3, o sea, estamos realmente, como se dice, en el fondo del mar, y bueno, y ojalá que alguien nos saque, ¿no? Nadie sabe cómo, pero ojalá que alguien nos saque.
Bueno, Sí, una chiquitita para aportar a lo que dice Lucas, que los intendentes se acuerden que los vota la gente, porque a veces los intendentes parecen que los marca a dedo su jefe político. Y sí, es que a ver, por eso digo, esto nos tiene que servir a todos para hacer un quiebre realmente en el país. Porque, yo insisto, no es de pesimista, acá hay que elaborar, acá hay que pensar el post-pandemia, listo. Nosotros de este humilde lugar lo estamos intentando hacer y por eso compartimos siempre estas charlas políticas. Los municipios se tienen que hacer cargo, porque yo sé lo que va a pasar, van a empezar a patear para afuera ahora los municipios. Sí, pero hay una realidad, que hay algo que lo dijimos acá, se lo preguntamos a Maxi en el primer programa, el tema de la inseguridad en el conurbano es Bueno, terrible. No, pero está, y lo dijo el presidente, que va a ser muy grande la cantidad, va a haber mucha cantidad de delitos contra la propiedad, y hoy se está viendo, hoy el conurbano está viendo un crecimiento del delito sin precedentes. Sí, es una locura el hecho de que estemos en esta instancia. Realmente lo digo. Pero bueno, me parece que en estos 204 años de independencia, también repasar la actualidad con alguna licencia de lo que es el programa habitualmente, estaba bueno. Así que agradecerles, siempre es muy, muy lindo charlar estos temas con ustedes. Y Marquinhos, obviamente siempre agradecerte por conectarte. ¿Cómo estabas la semana pasada, amigo? ¿Cómo estabas? Me censuraron, no salía en el grabado. No, hoy se sube. Me trae algún problema tu declaración, porque me han mandado mensajes de San Martín, enojadísimos, enojadísimos de San Martín, preguntando... Están muy enojados. Yo tengo amigos, vecinos del distrito de San Martín, que obviamente estaban encantados con el programa que hicimos, así que bueno, la disociación entre la realidad y lo que vive la política argentina, ¿no? Sí, el que se enojó es funcionario igual, ¿eh? ¿Sí? Como hasta el sábado me estuve hinchando las pelotas ¿De qué rango era? con el tema. ¿Subdir? No sé qué cargo ocupa, pero sé que es un funcionario. Como siempre, amigo, un placer. Gracias por conectarte. Y bueno, 204 años de independencia. Ahora con los invitados tengo para preguntar algunas cositas interesantes, digo, en este contexto de independencia, pero siempre es bueno escuchar tu opinión, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el jueves que viene. Así será, Dios Un mediante abrazo, siempre. Marcos. Feliz Día de la Patria Un para abrazo la para familia también, Ahí estaba, pasaba Marcos, bueno, una charla, hoy algo especial. 204 años con alguna licencia, tanda y a la vuelta nos metemos con el primero de los invitados del día de hoy, Seguimos aquí en hora 60, 11 minutitos faltan para las 7 de la tarde, Día de la Patria hoy, particular jornada, 204 años de la independencia. Conversábamos recién con Marcos, obviamente desde la tecnología, y ya tenemos que abrir paso a los invitados del día de hoy. Lo decíamos, un programa obviamente encuadrado en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos 204 años de la independencia, y ya lo paso a saludar al primero de los invitados del día de hoy, que está conectado, Juan Miguel Gómez Parodi, quien es actualmente diputado provincial y secretario de la Juventud del PJ. Juan, no sé si me estás recibiendo bien, Mariano Reino te saluda. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, te escucho bien. Bueno, importante, gracias por la comunicación. Estamos acá con Lucas Prieto, jornada importante, jornada patria. Primero una reflexión desde tu lugar de estos 204 años que estamos celebrando hoy los argentinos de independencia. Bueno, me parece que es una jornada, como decía vos, importante en la vida de nuestro país, una fecha que nos llama a la reflexión sobre el sentido de la palabra patria, sobre el sentido de la palabra independencia, sobre qué significa la independencia y la soberanía en un mundo como el que estamos viviendo, profundamente transformado, con nuevos desafíos, ¿no? Los desafíos que tenían nuestros próceres en pensar un país soberano en 1816, hoy tiene otras características. Y me parece que lo que tenemos que pensar es qué significa hoy ser soberanos y ser independientes en el 2020, ¿no? Un 9 de julio, el de este año,
curioso desde la interpretación, si se quiere, de las imágenes. A la mañana, digo, un discurso del presidente, me parece, planteando nuevos desafíos o escenarios de aquí por delante, junto a los gobernadores, y a la tarde, rápidamente, 4 de la tarde, digo, otra parte de la sociedad argentina, digo, no sé si planteando quejas, reclamos, digo, pero sí en esta idea de marcar alguna diferencia para con el gobierno. ¿Se puede convivir, digo, en términos respetuosos y democráticos en esta interacción, o es algo lo cual nos tendremos que empezar a acostumbrar a esta tensión constante? No, a la convivencia democrática tenemos la obligación de acostumbrarnos y no acostumbrarnos a las situaciones que se salen del marco de esa convivencia. Por ejemplo, lo que ocurrió hace un rato en el Obelisco, que fue una agresión bastante violenta y repudiable al móvil de C5N, donde se rompieron los vidrios, fue una situación bastante conflictiva. Me parece que nosotros como argentinos nos tenemos que acostumbrar a la tensión de la política, a la tensión de la discusión, de dos proyectos de país que se terminan saldando en las urnas, que se dan en el debate político, pero lo que no tienen que llegar es a esos carriles de agresividad, de violencia, de intolerancia, que lamentablemente vemos como un sector de la oposición irresponsablemente convoca ese tipo de discursos del odio, ese tipo de discursos de la intolerancia. Una muestra de eso fue el comunicado que hace pocos días sacó Juntos por el Cambio, intentando vincular de alguna manera el asesinato del ex secretario de Cristina con una situación política, cuando no existía ningún indicio que llevara la causa o el hecho policial hacia ese lado. Bueno, ese tipo de discursos me parece son a los que no tendríamos que acostumbrarnos, porque son nocivos y de alguna manera van generando mayor desencuentro entre los argentinos, y eso después tiene consecuencias en la vida en comunidad que todos llevamos adelante, y sobre todo en un momento como estamos viviendo, que es un momento de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucha necesidad, y que necesitamos mayor grado de cohesión social. Me parece que no tenemos que acostumbrarnos a esos discursos. Día de la Independencia, hoy sos un hombre del PJ, y esta mañana muy temprano leía aquella declaración de Perón del 47, de la independencia económica, ¿no? Y la leía en el medio de esta necesidad del país hoy de saldar la situación con los acreedores, con los tenedores de deuda privado. Digo, es un desafío para el gobierno nacional recuperar un poco ese levantamiento de Perón en el 47 para poder avanzar de lleno en la Argentina que se viene. ¿Cómo lo ves? Me parece que es el desafío estratégico. Si algo nos ha quedado en los 4 años del gobierno de Macri, una pérdida importante de la soberanía política de nuestro país y de la independencia económica. Por ahí quedó graficado en el primer acto de presidente que tuvo Mauricio Macri, en el primer acto del 9 de julio, recibiendo a los reyes de España y planteándole que seguramente nuestros próceres estaban angustiados en ese momento de tomar la decisión política de independizarse. Bueno, eso después tuvo una consecuencia y un correlato en los 4 años posteriores, que fue una pérdida de soberanía de nuestro país en materia económica. Nos endeudamos sistemáticamente con el único objetivo de financiar la fuga de capitales, esos dólares que se pidieron prestados al Fondo Monetario y a otros organismos multilaterales de crédito y a tenedores privados, vinieron para financiar la fuga de capitales, nos dejaron en una situación de debilidad estructural y de dependencia económica. Hoy la propuesta que está haciendo Alberto Fernández y el ministro Guzmán es una propuesta que es muy generosa con los fondos internacionales, hay que decirlo, que va a ser costoso para la Argentina poder cumplir con esa deuda, pero bueno, que es la falta que se puede hacer en el marco de las condiciones que hoy estamos, ¿no? Y me parece que en la medida que nosotros podamos saldar esa deuda, vamos a ir recuperando mayores niveles de soberanía y pudiendo construir un proyecto de país que tenga como eje la producción y el trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta
de que esa página negra, que fue 4 años de endeudamiento para fugar capitales, no se pueda volver a repetir en la Argentina. Me parece que es un mecanismo muy perverso, que cada determinada cantidad de años la Argentina caiga en un proceso de endeudamiento que condicione las políticas económicas por otra etapa de tiempo. Me parece que el desafío es hoy resolver esa situación macroeconómica, pero también darnos una discusión hacia futuro que impida que la Argentina se endeude sin ningún objetivo concreto, ¿no? Sí, ¿qué tal? Juan Lucas Prieto te habla. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, no, mira, acá nos preguntábamos con Mariana, ¿no? Al principio de este programa, ¿no? Y creo que la sociedad y todo el mundo se pregunta, ¿cómo se sale de esto, ¿no? ¿Cómo se sale de esta crisis que, como decíamos recién, es la peor desde 1919 en lo económico, ¿no? Y la crisis social en la que estás. ¿Cuál crees vos que tendría que ser el camino que los dirigentes tendrían que tomar como para salir de eso? Porque tenemos el diagnóstico, pero no tenemos la solución, el camino. Bueno, me parece que una situación de la gravedad que estamos viviendo nos obliga a tomar iniciativas y políticas más profundas. Sería deseable que la vuelta a la normalidad no sea la vuelta a la vieja normalidad que teníamos, con esos niveles de desigualdad, con esos niveles de pobreza estructural, y el desafío de que podamos salir de esta situación tan catastrófica con un nuevo modelo de país, con un proyecto de país que se concentre más en la generación de empleo nacional, que se concentre más en la generación de valor agregado, y fundamentalmente un modelo de país que sea menos inequitativo, que sea más justo en relación a lo que produce y en relación a cómo se distribuyen esas riquezas. El proyecto de país que le propuso a la Argentina Alberto Fernández a nivel nacional y Axel Kicillof también en nuestra provincia, era un proyecto de reactivar la economía rápidamente, de volver a poner en marcha la producción, y en ese contexto nos encontramos con una pandemia que destruyó el comercio mundial, que uno de nuestras fuentes de ingreso, por ejemplo, que es el turismo, se cortó a cero, que el intercambio entre los países se redujo drásticamente, y me parece que el desafío que tiene nuestra fuerza política y que tiene el conjunto de la sociedad es intentar repensar la reactivación económica a través de otros sectores de la economía, repensar la reactivación económica a través de proyectar políticas que apunten a consolidar la generación de empleo. Me parece que la discusión que se estaba dando al mundo previo a la pandemia era la discusión entre los países que generaban empleo y los países que perdían empleo. Hoy esa situación se profundizó y me parece que nosotros tenemos que intentar ver cómo nuestro país genera mayor valor agregado a los productos que tiene como exportador primario. Por eso me parece que también es importante la discusión que se está dando sobre Vicentín. En este momento se están dando 2 movilizaciones. En la ciudad de Reconquista hay una movilización de apoyo a la intervención del Estado en Vicentín, y en otra ciudad del país hay una movilización en contra. La discusión que se da atrás de Vicentín es cómo la Argentina genera mayor valor agregado sobre los granos que exporta. La producción agrícola en la Argentina tiene una renta agraria diferencial, producto de la riqueza de nuestro suelo. Me parece que el desafío es cómo la Argentina logra, estoy poniendo como ejemplo uno de los sectores de actividad que hoy están en debate, ¿no? Cómo logra ir incorporando mayor valor agregado a esa producción, una cadena de valor más compleja, y atrás de eso va generando mayor de distribución del ingreso y también generación de empleo, ¿no? Está claro eso. Te llevo un poco a la provincia de Buenos Aires, digo, te toca estar en la situación provincial también. ¿Cómo termina esto, digo, en la situación provincia de Buenos Aires? Porque obviamente la mayor consecuencia de la pandemia va a estar en el AMBA, digo, desde la situación sanitaria y desde la económica. Se empezó a trabajar en algunas medidas, digo, mismo lo ha anunciado el gobernador,
algunas medidas para los sectores productivos, para las empresas, pero digo, ustedes desde el lugar que les toca es constantemente acompañar eso desde las distintas iniciativas. Digo, ¿cómo está el día a día desde su lugar? Bueno, el ámbito legislativo también fue atravesado obviamente por las urgencias de la pandemia, intentar ir adecuando las leyes, la estructura normativa de la provincia a la situación que estamos viviendo. Nosotros tuvimos la semana pasada una sesión muy importante, que fue una sesión donde se votaron leyes vinculadas a la pandemia, como por ejemplo la ley de declaración provincial de donación de plasma, que es un proyecto presentado por el senador Luis Vigona, o la declaración de interés público de las organizaciones no gubernamentales y los clubes de barrio, que es una herramienta que les permite acceder a una facilidad a la hora de regularizar su situación y poder recibir ayuda del Estado, o la ley Silvio, que es una ley que está vinculada con la protección de los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia, un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo ir adecuando la situación legislativa y adecuando las leyes a esta situación inédita que estamos viviendo. Y bueno, por el otro lado, como decías vos, acompañar las medidas que va tomando el gobernador. Las medidas que se tomaron en materia económica son muy importantes, que son beneficios a las pymes que fueron afectadas por la cuestión de la pandemia y que tienen que ver con un acompañamiento del Estado a ese sector, que obviamente nunca alcanza porque es demasiado drástico el contexto que estamos viviendo, pero que tiene que ver con una política orientada a acompañar a esos sectores que son los que peor la están pasando en este momento. Sí, pienso, digo, más allá de la cuestión a resolver urgentemente, cómo intentar cambiar el eje de trabajo a raíz de la pandemia, porque esto se puede levantar el 20, el 27, digo, no importa cuándo, pero me da la sensación que lo que uno tenía pensado, digo, desde el orden legislativo en este caso, no sé si encajará en los tiempos de la realidad, porque esa nueva normalidad también me parece que va a la situación del Poder Legislativo, en este caso de la provincia. Tienen que tener un rol de acompañamiento ustedes, en definitiva, digo. Me parece que la iniciativa que uno puede tener de la legislatura hoy puede estar un poquito desplazada, ¿no? Bueno, depende del caso. Me parece que también el Poder Legislativo de la provincia se ha adecuado a la situación y en determinadas situaciones o en determinados proyectos de ley hemos logrado tener la celeridad que demanda la situación. El ejemplo de la ley de plasma es ese. Se votó en el Senado y 2 horas después estaba sancionándose con fuerza de ley porque era urgente y necesario. Me parece que el desafío que tiene el Poder Legislativo y que de alguna manera lo está pudiendo concretar es estar a la altura de la urgencia y la necesidad, adaptarnos a las nuevas tecnologías, poder sesionar de manera virtual, poder realizar las reuniones de comisión de manera virtual y con los tiempos que demanda la pandemia. No existe posibilidad que en el contexto que estamos viviendo la legislatura se tome para debatir un tema, como por ejemplo la ley de plasma, que significaba la posibilidad de salvar vidas rápidamente a través de ese mecanismo de lucha contra la enfermedad, que la legislatura no se puede tomar los tiempos de la política para resolverlo, tiene que tomarse los tiempos de la necesidad, que es la urgencia, y poder resolver rápido los problemas de la gente, ¿no? ¿Te sienta bien la sesión virtual? Porque en todos los órganos de gobierno siempre hay algunos que se quejan, otros que dicen yo no tengo problema, digo, ¿se puede hacer sin dificultad la sesión online? No, bueno, obviamente es mucho más práctica la discusión en el recinto. A mí me tocó intervenir en la última sesión y es más difícil prestar atención por ahí a los argumentos o poder escuchar los argumentos de todas las voces por las dificultades técnicas, pero es una necesidad. En el contexto que estamos viviendo no tiene sentido exponer a los trabajadores de la Cámara, exponer a que se propague el virus. Nosotros tuvimos
un colega diputado, Alex Campbell, que dio positivo. A partir de eso se incrementaron las medidas de prevención, incluso que se venían llevando dentro de la propia Cámara. Me parece que es una necesidad, que tiene la Cámara de poder sesionar de manera virtual y que se ha desarrollado con todas las garantías del caso y que se ha podido hacer sin mayores problemas. Ahí estaba viendo, Juan, que bueno, en estos 2 meses de pandemia estuviste presentando un par de proyectos de ley, de declaración, ¿no? Ahí está viendo la protección ambiental de la calidad acústica y la creación del registro electrointensivos, ¿puede ser? Sí. ¿Cuál, Sí, son ¿nos dos puedes explicar un proyectos poco que la idea de eso? trabajamos en Veo que te conjunto llevas bien con Juan con... Di Bandi, que era diputado a mandato cumplido y fue candidato a intendente de mi distrito el 3 de febrero. Y son dos temáticas que, por un lado, el de electrointensivo, que tiene que ver con aquellos sectores que solo tienen la energía eléctrica como único servicio público y por ende utilizan la energía eléctrica para calefaccionarse, la energía eléctrica para poder entrar el agua a sus casas. Bueno, que el Estado contemple y que las empresas de servicio contemplen que esas personas no modifiquen su categoría de pago por el mayor consumo, que el Estado contemple que se utiliza más luz y se utiliza más luz porque no hay gas y porque no hay agua. Claro. Y el otro proyecto de calidad acústica es un proyecto trabajado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero que, bueno, apunta a modificar los parámetros y generar normativas que contemplen la contaminación acústica y contemplen medidas de prevención de esa situación para ir armonizando las actividades productivas con la calidad acústica y un contexto de medio ambiente más saludable. Hacía 3 minutos yo acababa de decir que la Cámara tenía más un rol de acompañamiento, no tanto de proponer. Bueno, acá mi colega ha planteado los 2 proyectos que ha presentado. Está bueno, la verdad que me contradice la pregunta, pero lo celebro, es importante igual llevar las iniciativas. La de las personas que tienen la cuestión con los servicios de electricidad me parece fundamental, sobre todo porque fue una cuestión de construcción en el último tiempo, poner todo en materia eléctrica. Entonces, cortan la luz y estamos en un problema grande. Esa, la verdad que me parece una iniciativa, insisto, no la sabía, muy positiva. Una chiquita, te pregunto, hablabas recién del distrito, les ha tocado, digo, al frente de todos, no poder hacerse electoralmente con el distrito. Igual en lo personal veo a un intendente Valenzuela del ala moderada de la oposición. ¿Crees que está atravesando un momento de moderación en medio de la pandemia el intendente actual? No, yo no veo un intendente moderado, veo un intendente que de determinados momentos intenta acercamientos, pero que después no se condicen con las políticas que lleva adelante en el propio distrito. Vemos una mala gestión de parte del intendente sobre la situación de la pandemia. Es un distrito que tiene muy pocos controles, que tiene muy pocos operativos, que tiene una situación muy desfavorable en materia de asistencia social a las necesidades, pero que tiene mucha cobertura mediática, tiene mucha presencia en los medios de comunicación locales, en los medios de comunicación nacionales, una inversión económica importante en esa materia, pero poca inversión en materia de cobertura de las necesidades más urgentes. Una de las situaciones más conflictivas que se dio en el último tiempo fue la situación con el servicio alimentario escolar, donde el gobierno municipal entregó mercadería en mal estado a los colegios que reciben ese servicio. Otra de las situaciones que estamos viviendo bastante conflictiva y que ha generado mucho conflicto con los vecinos, mucha indignación, es la iniciativa del intendente de dejar de cobrar la parte del alumbrado que se cobraba en el impuesto municipal, dejarla de cobrar en el impuesto municipal y pasar a cobrarla en la factura de la empresa de energía eléctrica. Esa es una situación que ha generado mucho rechazo de los vecinos y también ha generado presentaciones del Consejo Deliberantes
porque no se cumplió el procedimiento que se tiene que cumplir, ni de comunicación, ni de transparencia en materia de explicarle a los vecinos qué era lo que se les estaba cobrando. Y un problema que es muy claro, que es uno de los... La gente deja de pagar primero el impuesto inmobiliario, deja de pagar el impuesto de alumbrado, barrio y limpieza, y no deja de pagar la luz porque la luz se la cortan. Entonces, fue una estrategia del intendente para intentar sostener la recaudación, pero que fue en detrimento de una parte importante de los vecinos que no pueden dejar de pagar el servicio de energía eléctrica. Una locura, la verdad que... Locura. Bueno, eso es uno de los puntos que poco se conoce, por ejemplo, de la situación de 3 de febrero. La última para liberarte, obviamente agradeciéndote. Hoy 204 años de independencia, digo, ninguno de los que estamos conversando estará, pero digo, de acá a 100 años, ¿qué idea de Argentina pensás que nos merecemos o que se merecen, digo, los que vienen detrás nuestro? Sé que también tenés ya una herencia en vida, así que digo, ¿qué idea se piensa para los próximos años y para los próximos aniversarios de independencia? No, fundamentalmente ese proyecto inconcluso de nación que se inició hace 200 años, que es un proyecto que contemplaba la construcción de una Argentina más justa, con mayor independencia, con mayor soberanía. Me parece que el desafío para los próximos 100 años, para el desafío de nuestros hijos, para el desafío de nuestros nietos, es poder construir esa Argentina que como decía el general Perón, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces, dejar atrás la idea de que la mezquindad, la idea de que la salvación individual nos puede llevar a algún lugar, porque hemos demostrado en estos últimos 200 años de historia que cuando no hay un proyecto de país que contemple a todos los argentinos, nadie puede ser feliz. Entonces me parece que el desafío es poder construir una Argentina donde todos se sientan parte y donde todos se sientan protagonistas. Alguien que está del otro lado, atentamente siguiendo la charla, me pregunta por el cuadro que está detrás de tu imagen, si está puesto ahí siempre o si se modificó ahora a raíz de, bueno, las sesiones virtuales y demás, puesto que está ubicado, digamos, a la altura de una silla, ¿no? El cuadro de Néstor, digo. Claro, bueno, una de las modificaciones de la pandemia fue armar, estamos en el living de mi casa, y fue armar un poco una oficina para trabajar y ahí pusimos el cuadro. Bueno, Juan, agradecerte realmente. Gracias, Juan. Lo voy a decir públicamente, una persona que ha venido al piso en otros años, desde otro lugar, digo, tenía otro rol, y ahora con cargo y todo, igual de predispuesto que aquella primera vez. Así que agradecerte, porque no es habitual en la política mantener siempre la disposición. Así que gracias realmente, Juan, por esta charla. No, agradecerles a ustedes por la posibilidad de compartir este momento, de charlar, de difundir el trabajo que se viene haciendo desde la Cámara, y un saludo muy grande para ustedes y para los oyentes, para los telespectadores en realidad, con este formato de Zoom todo medio raro. Nada, agradecerles la posibilidad y un saludo muy grande. Abrazo grande y feliz día a la patria. Ahí pasaba Juan Gómez Parodi. Interesante los proyectos, ¿no? Que estaba planteando. Sí, realmente creo que es una persona que, bueno, lo decía un poco al final recién de la conversación, uno de los perfiles que realmente vale la pena dialogar. Obviamente de la juventud, nos quedó de la juventud del PJ también, a que quería conversar con él y no dio a tiempo. Pero bueno, está el próximo invitado también, ya conectado, Mariano Pinedo. Vamos a conversar con el hombre de San Antonio de Areco, una de las personas más importantes que han pasado por este estudio, así que vamos a charlar largo y tendido con él también. Estamos con un temita de Zoom, porque acá te tira la cuenta rápidamente el Zoom, así que tanda, nos volvemos a conectar y ya nos metemos de lleno en la última nota de estos 200 años. Seguimos en vivo, las 7:19, un minutito, estamos de las 7:20 ya en este 9 de julio, que bueno, vale decirlo, Día de la Patria. Igual hemos logrado estar conectados, y lo decíamos al comienzo del programa, un programa obviamente marcado por esta fecha patria.
Hablábamos hace un ratito nada más con Juan Gómez Parodi, diputado de la provincia de Buenos Aires, y momento ahora de conversar con otro de los invitados del día de hoy, si la tecnología lo permite. Mariano Pinedo, Mariano Reino te saluda, no sé si me estás recibiendo bien. No tiene cerrado. No te... dice que está cerrado. Sí, te estoy escuchando perfecto, sí, tenía apagado el sonido para no alterar la transmisión. Ahí estamos, perfecto. Nosotros te Muchísimas recibimos gracias. bien también. A ver, dame un segundito. Ahí estamos. Bueno, la tecnología a veces tiene estas incidencias. Bueno, feliz Día de la Patria, Mariano, primero. Igualmente para todos ustedes. Bueno, un poco 104 años. conversar contigo la situación de la Argentina de hoy, ¿no? Teniendo como disparador la fecha patria, una reflexión de tu parte intentando mezclar estos 204 años de independencia que celebramos en la jornada de hoy y también esta versión 2020 del país que nos toca a todos los argentinos. Sí, la Argentina es una construcción la interpreto y se presenta como un proceso que obviamente está en permanente construcción y cada una de las celebraciones, tanto el 25 de mayo como el 9 de julio, hacen un poco refrescar cuáles fueron las motivaciones y los temas que hicieron que nuestro pueblo se identifique con una historia propia, o se quiere identificar con una historia propia. Lo cierto es que es una construcción trabajosa. Hace 204 años que la Argentina tomó la decisión de ser independiente del Reino de España, y sin embargo nuestra historia da cuenta de muchísimas situaciones en las que aún hoy todavía no logramos ni siquiera convencernos a nosotros mismos que la tarea de ser independiente es una tarea que exige pensarnos desde este lugar, pensarnos desde nuestra propia realidad, y no permitir que otros piensen por nosotros de cómo tiene que ser la Argentina, tomar decisiones que involucren a conceptos tan importantes que fueron incorporándose en el concepto de independencia y en el concepto de soberanía, como es por ejemplo la independencia económica, que tiene que ver con la posibilidad de tomar resoluciones políticas soberanas. Bueno, en el 47, te interrumpo ahí porque es algo que me parece importante, en el 47 Perón había planteado la situación de la independencia económica y hoy la Argentina está atravesada, por la situación de hasta el momento no lograr la resolución con estos tenedores privados o estos bonistas privados, termina siendo importante revalorizar ese hecho del 47 para aplicarlo hoy más que nunca, ¿no? Sí, por supuesto, por la deuda y aparte por los distintos condicionamientos que el sistema y la matriz económica productiva argentina sigue teniendo, que están orientadas a extraer la riqueza de una nación y no a fortalecer la riqueza de una nación para beneficio del pueblo que está atravesando esta historia, ¿no? Hace 204 años, es decir, una matriz productiva absolutamente primarizada, absolutamente orientada hacia la exportación, pero fundamentalmente ahora, en estos últimos años, agravado por el protagonismo casi exclusivo de la matriz financiera, es decir, que todo lo que la Argentina produce está para abastecer y para de alguna manera saldar los condicionamientos de una matriz financiera que no deja de pedir a costa del pueblo argentino, del trabajo, del esfuerzo del pueblo argentino. Y eso se traduce también en la política. De hecho, todavía hay sectores en la política argentina que plantean la necesidad de tomar decisiones mirando a intereses que no tienen que ver con la Argentina, y protegiendo incluso esos intereses que no tienen nada que ver con la Argentina. Hoy, sin ir más lejos, está en disputa el poder del gobierno nacional, que permanentemente desde sectores mediáticos, desde sectores económicos, le cuestionan al gobierno nacional, al Estado nacional, a la Argentina, la posibilidad de tomar decisiones soberanas y le exigen que gire el curso de esas decisiones en favor de otros intereses. Y parte del pueblo argentino todavía no está
del todo comprendiendo cuál es el conflicto central que estamos atravesando, y se expresa obviamente con total libertad y nadie puede negarle ese derecho, pero de alguna manera cuestionando al poder político como un poder que toma decisiones basadas en el interés del pueblo, y de alguna manera reclamando que ese poder político se allane a los intereses económicos. ¿Y cómo le O sea que es bien explicamos a esa compleja la gente? situación. ¿Cómo se le explica a ese que no entiende? Porque acá me da la sensación, yo coincido en parte de lo que vos planteás, y hay una imagen que se hizo viral por internet muy gráfica. Todos somos Vicentín, algunas personas que estaban en vehículos que estaban en estado, digo, por ahí de no muy buen estado. Entonces, yo relaciono esa falta de entendimiento por ahí que vos planteás con la gente que plantea reclamos en esas cuestiones, pero digo, ¿cómo se le explica a esa parte de la población lo que vos bien planteás? Lo que pasa es que nosotros también tenemos que asumir con mayor claridad cuál es el rol que tiene el movimiento nacional y en este sentido ser lo más amplios posibles, pero no amplios en el sentido de no plantear los temas, como algunos entienden la amplitud, sino amplios en el sentido de que el protagonismo de esta historia no sea por ahí de algunas élites dirigenciales. Ojo, cuando planteo el tema lo planteo también como un modo de crítica a nuestro propio sistema político dentro de nuestro espacio, que algunos todavía tampoco entienden que el proceso histórico es un proceso popular y creen que el proceso histórico es un proceso de dirigentes, ¿no? Y eso también hace a la confusión y suma a la confusión. Nuestro trabajo tiene que estar orientado a unir el pueblo argentino, detrás de los intereses argentinos. Y para eso hay que ser bien claro en la explicitación del proyecto nacional, porque el proyecto nacional no es ni una ni dos medidas, y el proyecto nacional tampoco es uno o dos dirigentes. El proyecto nacional es marcar cuál es el destino de la Argentina y poner a todos los argentinos, por lo menos los que tienen un sentimiento de que pertenecen a la Argentina, a trabajar en ese proyecto que unifique al pueblo. Me parece que ahí también hay un retraso muy muy grande de la política argentina. Hoy hay una ausencia de política en este sentido, en el sentido de marcar el objetivo, de marcar qué tipo de decisiones apuntan a ese objetivo y de aglutinar a sectores económicos y sociales detrás de ese objetivo. Eso es el trabajo de la política. No es solamente tomar medidas, administrar un presupuesto o tomar medidas burocráticas. El trabajo de la política es precisamente desplegar toda la fuerza de los dirigentes, de militantes, sociales, económicos y políticos detrás de un objetivo que esté bien marcado. A mí me parece que nos está faltando potencia a la hora de expresar ese objetivo. Y acá me parece que tenemos que despabilarnos un poco y empezar a tomar iniciativa, ¿no? Porque si no, la iniciativa la están tomando hoy en día los que están militando la violencia que se vio hoy en la calle en contra de algún medio televisivo, o desplegando la división entre el pueblo, o desplegando la horadación del poder político del presidente para poder encontrarlo debilitado, la necesidad de que la división entre el presidente y la vicepresidenta como un objetivo claramente identificado por la oposición, de que hay que lograr que Alberto Fernández se despegue de Cristina Fernández como un triunfo de la oposición, y obviamente que sería el primer error del gobierno en este momento. Y cuando digo se despegue, digo no solo despegarse de la historia, de lo que fue el proceso nuestro kirchnerista, sino también despegarse de ella y despegarse de algunos de los planteamientos que sostiene gran parte del Frente de Todos, ¿no? Me parece que bueno, ahí hay que estar bien concentrado y identificar cuáles son las banderas que no podemos bajar y cuáles son las banderas en todo caso en las que podemos conversar. Sí, yo lo que veo, digo, sin obviamente conocer la diaria del Frente de Todos, es que hasta la situación de diciembre era todo en los términos de unidad natural, digamos, de lograr la consolidación del espacio, que había ganado la situación electoral. Creo que después se asume el poder, obviamente que lo de la pandemia altera las cuestiones, pero ahora veo, si bien tomo lo que decís vos del planteo de la oposición, de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, veo algunos rumores internos también, digo, sin ir más lejos, esta semana
apareció muy fuerte la idea de una vuelta de Aníbal Fernández al gabinete. E incluso el mismo Aníbal plantea la idea de que se acompañe más al presidente, ¿no? Por otros nombres propios del gabinete. Entonces termino preguntándome si existe esa unidad que se venía trabajando y que se ha englobado en el frente de todos, o si la oposición desde el juego que empezó a trabajar logra que también empiecen a aparecer pequeñas luces de grietas internamente. ¿O vos considerás que es un proceso natural de que de repente se puedan pensar otros nombres ya para un equipo de gobierno? No, más que nombre, yo lo que veo es que hay un sector muy fuerte de nuestro espacio político, de Frente de Todos, que está planteando con preocupación y con honestidad, digamos, cuando digo con honestidad me refiero a que realmente lo hacen para beneficio y no para perjuicio de la unidad del gobierno, de la unidad del espacio, que están planteando con preocupación que para sostener nuestro gobierno y para sostener nuestra unidad del campo nacional en un proceso sustentable en el tiempo, que se presente como un proceso que pretende gobernar a la Argentina de verdad, hay que activar la política y hay que activar algunas banderas dentro o por lo menos que llevamos que pensamos mucho de los que estamos en el frente, que no podemos renunciar a nuestra potencia política que expresa el volumen del movimiento nacional, por tratar de uniformar y que todo parezca que no pasa nada y postergar para después las decisiones. Al principio se entendió la necesidad de dar un aire para acordar, suponete, el tema de la deuda. Y bueno, la política medio como... Yo no estaba de acuerdo, pero tampoco soy nadie para no estar de acuerdo, con esta cuestión de que nadie haga política hasta que uno arregle la deuda. Me parece que la política hay que hacerla 24/7 y no podemos dejar de hacerla. Cuando digo hacer política me refiero a instalar agenda, definir cuestiones a transformar, articular con sectores que pueden estar involucrados en esas decisiones. No podemos dejar de tener iniciativa política. Sí encuentro que hay actores dentro del frente que ya están empezando a plantear fuerte esto que yo te estoy diciendo, y en ese sentido, bueno, se puede generar alguna tensión hacia adentro, pero son tensiones normales, naturales, que tienen que ver con un frente que es amplio, y bueno, que habrá que saber conducir. En esto, por lo menos los que tenemos formación y mirada peronista, sabemos que esto hay que saberlo conducir, porque siempre hay, como decía Perón, ¿no? Algunos que están más apresurados y otros que son más retardatarios, y en el medio hay que hacer apurar un poco a los retardatarios y en todo caso contener un poco a los apresurados, pero lo que no puede haber es quietud política, y ante la quietud política aparecen actores que no van a dejar de hacer política porque otros se queden quietos o porque no tengan un cargo dentro del gobierno. Aparecen actores, siempre pasa esto, cuando vos dejás un vacío alguien lo llena, ¿no? Me parece que bueno, que ahí el gobierno está tomando nota de esto, porque también es cierto que está tomando nota de esto y está empezando a generar mecanismos de articulación con los distintos sectores de nuestro frente, pero lo más importante, con los distintos sectores de la sociedad, económicos y sociales, con una articulación permanente con los movimientos sociales, con la economía popular. Esto hay que trabajarlo muy fuerte. Y otra cosa importantísima, que alguna vez lo hablábamos en tu programa, es la necesidad de incluir la agenda del interior de la Argentina en el proyecto nacional, para que haya política en el sentido de lo que mencioné recién, para que haya acción política como proyecto nacional, tiene que estar integrado el interés y los actores y los sectores del interior de la Argentina, y en mi caso del interior de la provincia de Buenos Aires, participando activamente de esa decisión política y de esa agenda política. Si no, vamos a tener esta sensación de fragmentación que se viene dando, la fragmentación entre el interior y el conurbano, o el interior y las grandes ciudades, con agendas completamente distintas que no logran unificarse. La pandemia nos ha demostrado que el gran problema que hoy está viviendo el conurbano es como consecuencia de no tener políticas de arraigo en el interior.
Y esto tenemos que integrar las dos agendas, no poner una enfrente de la otra. Siempre hay que integrar. La unidad, dice Francisco, es superior al conflicto. Siempre hay que integrar las dos agendas. Lo que no se puede hacer es avanzar con una agenda a costa de la otra. Y esto es lo que nos va a permitir evitar, decía, que algunos aventurados irresponsablemente, que me llamó mucho la atención que no se haya contestado con la suficiente fuerza, como el diputado Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, plantee totalmente suelto de cuerpo la secesión de la provincia de Mendoza, que está previsto en la Constitución como uno de los supuestos de traición a la patria, ¿no? Lo que pasa es que se mancilló tanto esa palabra que ya nos olvidamos de cuáles son los supuestos que constitucionalmente constituyen traición a la patria. Proponer que la provincia de Mendoza se secesione de la Argentina, se separe de la Argentina, es una canallada. Y sí, no es la camino, verdad que no ha surgido mayormente por no es el parte camino. de la política una respuesta, ¿no? Mariano, Sí, sí, Mariano, Lucas Prieto te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Lucas? Recién le preguntábamos al diputado Gómez Parodi, ¿no? Digamos, la pregunta del millón, ¿no? Digamos, hay una tormenta perfecta, la economía está en su peor momento en 100 años, la situación social está cada vez más complicada, digamos, la emisión, inflación, devaluación. La pregunta del millón es, ¿cómo se sale? ¿Cuál es el camino, digamos? ¿Cuál crees vos que es el norte que pasa donde tiene que ir Argentina o las decisiones que hay que tomarse para salir de esto, ¿no? A mí me parece que estamos en una instancia parecida, lo digo no para escandalizar, sino para tomar algunas respuestas metodológicas políticas, una instancia parecida a una posguerra, digamos, ¿no? O vamos a estar después de la pandemia en una instancia parecida a una posguerra. Todo el mundo está atravesando por una situación absolutamente impensada y muy, muy complicada, que es el parate generado por la pandemia. El parate generado, algunos malintencionados dicen que ese parate se genera por las decisiones del aislamiento social, pero lo cierto es que en los países en donde no se tomó esa decisión, el parate existe porque la enfermedad está circulando, porque está causando muertos, está causando contagios y está haciendo, crujir el sistema de salud mundial, y todo el mundo sabe que los sistemas de salud están muy integrados a los sistemas económicos, y aparte está parando la actividad económica. La Argentina se tiene que repensar rápidamente en la pospandemia. Y cuando salíamos de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto también, como su nombre lo indica, de naturaleza mundial, pero que afectó a todas las naciones, las que participaron en el conflicto y las que no, Perón tomó la decisión de convocar un Consejo Nacional de Posguerra, que no era otra cosa que la que estamos planteando, la necesidad de sentar en una mesa conjunto con el Estado para tomar decisiones de 10, de 5, de 10 o de 20 años, lo que va a hacer la Argentina para salir de la pandemia. A partir del Consejo Nacional de Posguerra se plantearon los planes quinquenales como planes de gobierno. Esto significa con los actores de la política, con los actores de la economía, con los actores de la producción y con los actores del trabajo, naturalmente. Y ahora con esta compleja situación de los sectores del desempleo, que afortunadamente también están buscando canales de organización, como son los movimientos sociales o la economía popular. Entonces, primer planteo es hacer una convocatoria a pensar la Argentina que viene con los actores. Segundo planteo, que ya entrando en el contenido de ese planteo, enfocar a la Argentina a un sistema productivo integrado en todo el territorio y convocar a una, diría yo, epopeya de repoblación de la Argentina y de descentralización de la población. La Argentina tiene el 90% de su población, un poco más, concentrada en las grandes ciudades, y el resto de su territorio sin poder realizar toda la potencialidad que tienen por carecer de una red productiva consolidada con población incorporada, con vivienda, con infraestructura y todo lo que significa esa epopeya a la que convoco.
de manera tal de que me parece que es bien complejo, no es una medida, ni tomar, como siempre nos quieren hacer, una medida mágica que resuelva todo, sino que tiene que ver con un gobierno nacional identificando los objetivos y articulando con los actores, gobiernos provinciales alineados en eso y fundamentalmente gobiernos municipales que sean protagonistas centrales de este proceso que creo yo que puede ser la salida necesaria de la Argentina. No es simplemente hacer 1 o 2 medidas macro para que haya 1 o 2 puntos de evaluación o 1 o 2 puntos de crecida de las exportaciones. Eso son recetas mágicas. Hay que laburar mucho y hay que laburar con la política. Claro, esto que vos planteás que hizo Perón después de la Segunda Guerra, Alberto, en una medida lo viene planteando con el Consejo Económico Social desde el preciso momento de la campaña misma, ¿no? ¿Crees que va en esa línea, en esa dirección? ¿Es el momento ahora de replantearlo? Sí, yo creo que va en esa línea, pero hay que darle mucha potencia, hay que darle mucho protagonismo, mucha centralidad a eso, o sea, no como un ámbito en donde contener a algunos sectores en una discusión banal, sino como un ámbito realmente de toma de decisión política, con mucho protagonismo de los gobiernos locales y de los actores de la sociedad. Me parece que tiene que tener más centralidad a eso, porque eso es la política que tiene que llevar adelante el gobierno. Y después, a unir filas con todos esos sectores para que cuando se va en una dirección no se vuelva para atrás. Porque nosotros venimos de 15, 20 días en donde el gobierno había tomado el rumbo estratégico de participar de una empresa testigo en el comercio internacional de granos, que conlleva un montón de cosas, como es el caso de Vicentín, ¿no? Si hablaban de eso, conlleva un montón de cosas, conlleva la presencia soberana del Estado Nacional en los puertos, la presencia soberana del Estado Nacional en los ríos, conlleva la posibilidad de planificar y de pensar a la producción alimentaria destinada principalmente a darle de comer a los argentinos y desarrollar una matriz industrial de valor agregado a todos los territorios nacionales sobre la base de una política que obviamente tome control del... Cuando digo tome control me refiero a que el comercio internacional no domine nuestra matriz productiva. No quiere decir que se impida el comercio internacional, sino que no sea al revés, que no sea que el comercio internacional sea la que domine nuestra matriz productiva y la que ponga todos los incentivos y desincentivos hacia abajo de las cadenas para que nadie haga otra cosa que exportar y no generar ningún valor agregado ni ningún grado de industrialización, que es lo que nos permite a nuestro pueblo trabajar y sostenerse en cada uno de los territorios. Me parece que esto que fue clave, que es clave y que necesitamos apuntalarlo, al tomarse la decisión desde una suerte de aislamiento de algunos funcionarios que la toman por sí solos, digamos, y no estoy haciendo ninguna crítica puntual porque o sí, la estoy haciendo, pero me refiero no personalmente, sino que creo que no se puede aislar el Estado de las comunidades, ni el Estado de la política, ni el Estado de la organización de nuestro espacio, porque eso va a la derrota, digamos, no concluye con una victoria. Y de hecho, nos pusimos de punta a algunos sectores que naturalmente tenían malas intenciones con esa empresa, o bien en tren de vaciarla, o bien en tren de apropiársela, como es el caso de los grupos económicos que venían de la mano de un personaje como José Luis Manzano. Entonces no nos tiene que sorprender que los canales vinculados a Vila y a Manzano hoy estén prácticamente en pie de guerra y generando un poco menos que un proceso de guerra civil interna en la Argentina. A ver, te llevo un poco, Mariano, a un concepto que, bueno, lo dijiste al pasar, pero lo quiero profundizar como cada vez que hablo contigo, que es la instancia que han planteado desde Areco para todos lados, que es lo de arraigo, digo, esa situación que bien vos siempre profundizás, y te lo llevo en este contexto el cual hoy nos encontramos
centramos en la situación problemática del AMBA, ¿no? Digo, vaya situación para empezar a pensar el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es lo que me interesa, cuando el AMBA realmente está hoy en una situación caótica y probablemente tenga las mayores consecuencias de todo esto, ¿no? Me parece que es un momento en el cual encaja como por un túnel la instancia de profundizar también el concepto de arraigo. Sí, sí, de hecho hoy mismo el presidente, si se fijan en los tweets relacionados con el Día de la Independencia, hizo un planteo muy cercano al proyecto de arraigo, diciendo que él quiere terminar su mandato con que generando la posibilidad de que cada argentino encuentre una forma de realización en el lugar en donde haya nacido o en el lugar en donde quiera desarrollarse y no se vea obligado a migrar internamente para encontrar formas de realizarse personal o comunitariamente. El caos del conurbano, para los que estamos observándolo hace mucho tiempo, yo tengo militancia política en Areco, pero también supe militar políticamente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el distrito de La Matanza, y los problemas estaban, digamos. Lo que hizo hoy la pandemia fue generar una suerte de visibilización, afectando si se quiere, a lo más grave, que a lo que más pánico da, que es la vida, ¿no? Y la explosión del sistema de salud. Pero también es un problema de la salud que haya vastísimos sectores del conurbano que no den abasto con el tema de las redes de agua corriente y de cloaca. Y no es solamente un tema de obra pública, que se puede desarrollar con más o con menor velocidad. Es la inviabilidad del hacinamiento poblacional. No hay ningún sistema de diseño de ciudad con criterios de lo que hoy en el mundo se llaman las ciudades en las que las personas pueden tener acceso y derecho a esa ciudad, es decir, ciudades que tengan un hábitat justo, un hábitat donde uno se pueda desarrollar, ir a trabajar, tener medio de transporte, tener espacio verde, tener acceso a la escuela y a la salud, tener las calles en buen estado, iluminadas y con servicios funcionando. Es decir, esa ciudad no es posible desarrollarla en el marco de los hacinamientos que estamos teniendo en las grandes ciudades en la Argentina, tanto Rosario como Tucumán, como seguramente como Córdoba, Mendoza, ni hablar del Gran Buenos Aires. Y entre esas cuatro que nombré, más alguna más, se concentra el 95% de la población de la Argentina, teniendo la posibilidad de desarrollar en las ciudades existentes o en nuevos pueblos y ciudades o localidades el acceso a iguales derechos. Cuando digo iguales derechos, digo que nadie puede pensar que una persona se arraigue en su población o se vaya a vivir a otro lugar que no tenga todos los derechos que mencioné, más conectividad. Una de las cosas que mostró muy claramente la pandemia, que ahora estamos todos obligados a salir por estos medios e incluso a encontrarnos y a hacer política por estos medios, pero ni hablar de los alumnos y de las docentes que tienen que utilizar estos medios masivamente para algo tan importante como es llevar adelante la educación del pueblo. No hay iguales derechos en toda la población, porque no hay la misma conectividad en un sector que en otro, en un territorio que en otro, o en un segmento social que en otro. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que se ponen de manifiesto en esta crisis, pero que nosotros tenemos que saber que el fondo de esta cuestión no es la pandemia, que la pandemia lo agravó, de alguna manera lo perjudicó o lo profundizó, pero el fondo de esto es la inviabilidad de un sistema poblacional como el que estamos teniendo. Y bueno, bienvenido sea que canales como ustedes nos permitan desarrollar un poco esta visión, que no la hacemos con la idea de figuración, sino con la idea de transmitir un mensaje, y fundamentalmente en mi caso, dirigido a aquellas personas que tienen inquietud y compromiso
con la militancia o con la construcción de su propia comunidad, aunque no sea una militancia partidaria, para que pongamos el foco de para qué organizarnos, el para qué, ¿no? El para qué desarrollar la acción política. Esto es importante, porque si no mostramos el para qué, quedamos totalmente desligados y parece como que toda la acción política está orientada a que haya 4 o 5 que tengan algún cargo público y un lugar de donde cobrar un sueldo. Y esto no es la acción política. Sí, yo te leía días atrás y mismo repasaba aquella conversación que tuvimos en el estudio y pensaba, decía, este es el momento realmente para empezar a entrar a este concepto de la necesidad de pensar, sobre todo en la provincia, o hincapié en esto, por fuera de las situaciones que estamos habituados, y con el conurbano, primero, segundo cordón, y rápidamente después la misma vorágine del distrito donde vivo me lleva a perderme en esa idea, ¿no? Pero digo, me da la sensación que es el momento para profundizar esto y realmente me parece que puede empezar a tener una entrada distinta en la población, porque hasta hace 2 meses casi nadie sabía lo que es el AMBA. Ahora, todos sabemos que en el AMBA hay una situación de colapso total. Sí, sí. Yo creo que aparte es importante, tal vez nosotros en el fragor de la lucha política de los 4 años de Macri y que también se vio atravesada por una estrategia de tratar de movilizar hacia adentro de nuestro frente también esta idea, generamos la sensación de que el planteo era un planteo del interior contra el conurbano, y en realidad es todo lo contrario, es un planteo en donde el interior, de las experiencias que hemos podido construir en el interior, es la oportunidad para que la Argentina se desarrolle y despliegue su potencial en todo el territorio, y es la oportunidad también para descomprimir esa situación de ausencia de derechos que existen en los grandes hacinamientos poblacionales, porque también el que me está escuchando lo sabe perfectamente, el que hoy está viviendo en el AMBA o en lo que se llama el conurbano, mayoritariamente es alguien que tuvo su vida, que originó su vida en una familia en el interior de la Argentina o en el interior bonaerense, cuando no en nuestros países hermanos de la Patria Grande, que yo considero parte del mismo proyecto. Así que saben perfectamente que cuando hablamos de arraigo, estamos hablando de historias de esas personas, de esas familias que hoy viven en el conurbano y que no han podido desarrollarse por falta de escuela, por falta de trabajo, por falta de vivienda, por falta de acceso a derechos. Es decir, algún motivo hizo que esa historia de 204 años todavía no se pueda resolver hoy, que hoy celebramos, que es el puerto presidiendo la toma de decisiones políticas, y bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Una Argentina completamente encorsetada en las decisiones que le exige que tome el mundo financiero, el puerto y el comercio internacional de granos, como si fuera esa es una de nuestras enormes ventajas. Pero nosotros tenemos que desarrollar a partir de la capacidad productiva de granos mayor valor agregado en esos productos, y en esto también nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica, porque, bueno, seguramente para lograr que eso se produzca, que ese grano que se produce en Argentina se incorpore en una manufactura industrial que se instale en los territorios de la Argentina, seguramente habrá que sentarse con los actores económicos, cooperativas, empresarios, pymes y trabajadores, a definir, bueno, cuáles son las razones por las cuales eso no se puede lograr. Y no en una mesa en donde discutamos, no, lo que pasa es que el peronismo, no, en una mesa digo, bueno, vamos a plantear cuáles son o cuáles pueden ser los motivos por los cuales no se puede desarrollar emprendimientos. Y si lo organizamos bien, no lo tiene por qué haber, porque hay excelentes experiencias de empresas importantes que están haciendo esto en la Argentina ya. Mariano, la última pregunta por lo menos de mi parte, ¿no? Te traigo de vuelta al 9 de julio, ¿no? Sí. Argentina, me hago cargo de lo que digo, ¿no? Parece como si fuera un país es un país de futuro, ¿no? Que no arranca, que ese futuro no llega, ¿no? ¿Cuál crees vos, porque nos queda poco tiempo, digamos, que puedes decir que fueron las piedras en el zapato estos 204 años que impidieron el camino del desarrollo?
Una matriz productiva primarizada que se enamoró de su éxito en los primeros 100 años y que no quiso salir de ahí. Un pueblo desunido, un trabajo muy aceitadamente realizado por algunos imperios en siempre instalar temas de agenda en la desunión del pueblo. Por eso Perón planteaba en el 45 que sobre la solidaridad de los trabajadores hay que construir la unidad del pueblo argentino. No era una frase vacía. Y en esta instancia una institucionalidad muy arraigada en esa matriz política productiva de los primeros 100 años, en donde prácticamente todo el sistema jurídico, político, institucional y judicial en Argentina está parado sobre la retranca para que, siendo ustedes un medio sanisidrense, bueno, por ahí es una figura como si fuera el jockey parado sobre los estribos para que el tema no se pueda transformar. El tema institucional argentino hay que modificarlo. El planteamiento de una nueva constitución hay que trabajarlo y que no se metan en ese ruido las cuestiones binarias de la reelección, la no reelección y todas esas pavadas, sino realmente consolidemos un marco institucional que permita que el protagonista del proceso histórico argentino sea la organización popular. Eso hoy dista mucho de estar reflejado en nuestro sistema institucional, que es un sistema institucional que está diseñado desde una correlación de fuerzas determinada, hace 150 años atrás, y que cualquier intento o comentario que se haga en torno a una modificación institucional en la Argentina, vista como si fuera una suerte de herejía. Y la verdad es que hay algún motivo por el cual la Argentina no ha logrado consolidar un proyecto propio. Yo considero que ese es uno, pero fundamentalmente la unidad del pueblo. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente sobre eso, y para ello hay que poner, como decía al principio, objetivos claros y metodología de trabajo clara con mucha participación popular. Porque también es cierto que no podemos dejar de advertir que si la política toma decisiones 4 tipos metidos adentro de un cuarto, y digo a propósito 4 tipos porque ni siquiera hay mujeres, podemos pretender que el pueblo se sienta atraído y convocado a protagonizar ese proceso. Evidentemente eso no ocurre. La última para liberarte, obviamente agradeciéndote. Hay una definición tuya que es Latinoamérica es la patria, y hoy estamos en un contexto latinoamericano, no sé si inentendible, pero realmente de una rareza inusual. Digo, ¿cómo se conforma esa patria con todos los matices que componen esta América Latina del día de hoy? Y sí, siempre lo difícil de lograr la unidad en este continente ha sido los matices. Yo creo que mucho de lo que venía diciendo tiene que ver, ¿no? Cuando Bolívar muere, se muere prácticamente deprimido y decepcionado porque lo que ellos trabajaron, por la independencia que ellos trabajaron, lo mismo le pasó a San Martín. Hoy estamos celebrando la independencia de la Argentina, pero ellos trabajaban por una independencia que cuando se coronó la independencia, se coronó en miles de naciones y no en una sola como ellos tenían pensado. Y eso es porque, de alguna manera, las potencias económicas y nacionales en aquel momento, porque ahora ni siquiera son nacionales, hoy las potencias más imperiales son transnacionales, pero en aquel momento lo que hacían era fomentar la división hacia adentro del continente y hacia adentro del pueblo a partir de las ciudades puertos, ¿sí? Diseñando las naciones a partir de las ciudades puertos. Hoy a la mañana estaba hablando con uno de mis hijos sobre el caso de Uruguay, una nación construida que cuando lo convocan a Artigas a celebrar la independencia de Uruguay, porque se había logrado la independencia de Uruguay, Artigas
exiliado, dijo yo no voy a volver porque ese no es mi país. Él pensaba que cuando hizo el Congreso de los Pueblos Libres en 1815, pensaba que su nación era de Latinoamérica. ¿Cómo se hace? Y hay, digamos, el escenario es complicado porque los liderazgos están muy atravesados por los intereses de quienes no quieren que se unifique, pero siempre se generan movimientos, yo pienso más de abajo hacia arriba, en donde finalmente se encuentra la forma de que haya objetivos comunes. Es un trabajo amplísimo, ¿no? Tampoco se decreta por afinidades ideológicas. Ese momento, llamémoslo como de gloria, en donde todo parecía que se encolumnaba, porque todos los líderes de las naciones sudamericanas estaban apuntando a una misma mirada, también tuvo algunos errores pensando que la unidad se lograba a partir de afinidades ideológicas. Y la verdad es que todos sabemos que en todas nuestras naciones puede volver a gobernar el liberalismo más acérrimo. Lo que nosotros tenemos que construir es la unidad del pueblo latinoamericano y construir herramientas de organización que vayan más allá de los gobiernos. La vinculación entre los gremios de las distintas naciones, la vinculación entre las organizaciones de las distintas naciones, entre los dirigentes de las distintas naciones, e ir construyendo de abajo hacia arriba para que en algún momento confluya y podamos disfrutar de ese momento, que claramente es la única salida que tiene nuestro continente, ¿no? Me parece que eso ya está bastante claro, lo demostró, lo demostraron las naciones que consolidaron su impronta propia, como por ejemplo el despegue de China, el despegue de Rusia, ni hablar del despegue de los Estados Unidos en el siglo pasado. Eso es consolidarse como naciones continentales, ¿no? Con algunos fortalecimientos, una visión nacional y un fuerte protagonismo del Estado, instalando medidas que favorezcan al interés de la nación. Mariano, agradecerte por la comunicación en la jornada de hoy. Bueno, obviamente el deseo de un feliz Día de la Patria. Te dejo un abrazo grande, Marcos. Me dijo que recién que te saludara, que es con quien te has comunicado. Y obviamente desde nuestro lugar siempre un placer conectarnos contigo a la espera de que post pandemia charlemos aquí personalmente ya sin la tecnología de por medio. Dale, un abrazo grande a ustedes, muchas gracias. A Marcos un saludo y gracias en serio por poner a disposición el canal, que para nosotros es importante. Siempre abierto, ¿eh? Feliz día. Igualmente, Feliz abrazo grande. Ahí pasaba Mariano Pinedo, bueno, decíamos, una jornada, la de hoy, particular. Muy particular y la verdad que un programa muy interesante con reflexiones muy profundas, ¿no? Me quedo con una que dijo reforma constitucional, ¿le llegué a escuchar ahí o escuché mal? No, reforma constitucional, pero desde un concepto muy interesante, que es no de un modo binario. Claro. O sea, sino algo profundo. Sí, un programa no te ilusiones, no va a haber muchos más programas así. Lamentablemente, yo sé lo que va a pasar después, vas a pensar que esto es siempre así, no es el caso. Este es el cuarto, el tercero. Este es el único de esta índole, después volvemos a la normalidad. Bueno, Después volvemos a los siempre hay municipios. algo. Después volvemos a los municipios. Pero bueno, hoy, perfecto, 2 horitas de programa, no nos podemos quejar, La realidad nos supera siempre, ¿no? No, obvio, sin lugar a duda. Es más, el jueves pasado decíamos que íbamos a hablar hoy de la justicia. Ahí está. Como Ahora, siempre lo que se promete nunca se cumple. nunca se cumple. Bueno, aprendimos de los políticos después de tanto tiempo, como siempre, un placer. Un placer, Mariano. Hasta la semana que viene, entonces. Si Dios quiere, nos reencontraremos el próximo jueves. Ahí estaba, gracias, Lucas, realmente. Y señores, hasta acá llegamos nosotros en la jornada de hoy. Voy a tomarme 2 minutos finales como estoy haciendo siempre. La otra vez los saludos funcionaron. Esta vez le quiero pedir disculpas personalmente a Ricardo Lobaglio. Le quiero mandar un abrazo grande a quien es secretario general de la CGT. Yo he tenido, lo contaba el primer programa de este ciclo, ha habido situaciones que no me han permitido estar pleno en el desarrollo de Hora 60 semanas atrás, situaciones personales. En el medio ha surgido una nota que no se ha entendido, digo, desde Hora 60, lo cual asumo la responsabilidad, pero la verdad no estaba al tanto de la misma. Sé que se produjo alguna situación de rareza con lo que es la CGT, o particularmente con Ricardo. Creo que corresponde el mensaje o la aclaración desde este lugar, así que lo hago de este modo.
me parece que como personas de bien que somos, charla de por medio, la situación se resuelve, pero también aprovecho la posibilidad que tengo pública de mandarle mis disculpas en caso de que encajaran a Ricardo, y obviamente resalto el trabajo que ha hecho la CGT durante toda esta pandemia, que realmente ha sido de admirar, una cuestión hiper profunda lo que ha desarrollado desde su lugar. Así que dicho esto, ahora sí nos reencontramos el próximo jueves desde las 6 de la tarde en hora 60 en esto que es Algo que Decir. Abrazo grande para todos. Chao.